obras como autenticación de la fe, pues no contradecían las enseñanzas de Pablo sobre la fe, mientras que las enseñanzas paulinas se concentran en nuestra justificación con Dios. Las enseñanzas de Santiago se concentran en las obras que ejemplifican esa justificación. Ejemplo, Santiago estaba escribiéndole a los judíos para alentarlos a continuar, a que siguieran creciendo en esta nueva fe cristiana. Santiago también enfatiza que las buenas acciones fluirán naturalmente de aquellos que están llenos del Espíritu, y cuestiona si alguien puede o no tener una fe salvadora y el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él. Algo muy parecido a lo que Pablo describe, por ejemplo, en Gálatas 5 del 22 al 23. Y pues bien, la carta de Santiago, más que una carta, pues parece ser una homilía de carácter sapiensal, es decir, que su contenido pues se enfocaba en las observaciones de sentido común acerca de la vida, y cuyos ejemplos pues contenían los libros de Eclesiastés o Proverbios, pues que encontramos en el Antiguo Testamento. Pues también es una vigorosa meditación sobre la conducta frente al prójimo, y por ello también se le conocen en veces como el Evangelio social. La carta de Santiago cuenta con 5 capítulos, 4 partes, que son instrucciones previas, la fe y las obras, aplicaciones concretas, recomendaciones finales de los temas importantes de Santiago, pues encontraremos pruebas y tentaciones, sabiduría del cielo, la fe y las obras, y los ricos y los pobres. Y ¿cómo podemos resumir la carta de Santiago? Pues bien, el libro de Santiago apunta en el caminar de la fe a través de la religión verdadera, de la fe verdadera y la verdadera sabiduría. Este libro pues contiene un extraordinario paralelismo con el sermón del monte de Jesús. Santiago comienza en el primer capítulo describiendo, por ejemplo, los rasgos generales del caminar en la fe. En el capítulo 2 podemos ver, en el capítulo 2 y al principio del capítulo 3, por ejemplo, él habla sobre la justicia social y hace un discurso sobre la fe en acción. Luego, compara y contrasta la diferencia entre la sabiduría terrenal y la que proviene de lo alto, y nos pide alejarnos del mal y acercarnos a Dios. Santiago hace una represión especialmente severa a los ricos que acumulan riquezas y aquellos que se piensan autosuficientes. Por último, él termina animando a los creyentes a ser pacientes en el sufrimiento, orando y cuidando unos de otros y reforzando nuestra fe. Pues, ¿cómo? Pues a través del compañerismo. ¿Cuáles son las conexiones que vemos en la carta de Santiago? Pues en el libro de Santiago es la descripción básica de la relación que existe entre la fe y las obras. ¿Qué significa esto? Que los judíos cristianos a quienes Santiago escribió estaban tan apropiados en la ley mosaico y su sistema de obras, que él dedicó mucho tiempo para explicarles la difícil verdad de que nadie es justificado por las obras de la ley. Él les declara que aún si ellos con su mejor esfuerzo trataran de guardar todas las varias leyes y rituales, lo cual es imposible hacer, y vulneraran la parte más pequeña de la ley, esto los hacía culpables de toda ella. Porque si uno guarda toda la ley, pero tropieza en un solo mandamiento, se ha hecho reo de todos. Pues aquel que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás, por lo cual si cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgénero de la ley. Y esto lo vemos en Santiago 2, versículos 10 y 11. Porque la ley es una entidad y al quebrantar una parte de ella es quebrantar la Torah. Y culmino con lo siguiente. ¿Cuál sería la aplicación práctica? Pues bien, notamos en el libro de Santiago que existe un reto para los fieles seguidores de Jesucristo. No solo hablar de ello, sino caminar en ello.
Mientras que nuestro caminar en la fe, para que sea verdadero, requiere de un crecimiento y un conocimiento de la palabra. Santiago nos exhorta a no detenernos allí. Muchos cristianos encontrarán esta epístola desafiante, mientras Santiago presenta 60 obligaciones en solo 108 versos. Él se enfoca en las verdades de la palabra de Jesús, como en el Sermón del Monte, y nos motiva a actuar sobre lo que él nos enseñó. Y pues bien, culmina aquí con mi presentación. Algo nerviosa, pero gracias. Muchas gracias, María, por tu presentación. Y también es un buen recordatorio. Yo pienso que nos refresca la mente de esta bonita e importante epístola de Santiago, en la que recuerdan que nos decía que la fe sin obras no es, pues no sirve para nada. Pero María también nos decía que las buenas acciones vienen de los que están llenos del Espíritu. Este también es un tema recurrente en esta carta, que también si lo ponemos en perspectiva con las cartas juaninas, lo podemos también comparar, porque recuerden que en las cartas juaninas, en las cartas de primera, segunda y tercera, en realidad, vamos a leer que sobre el amor, que si no hay amor, pues prácticamente no puede haber buenas acciones y que, eh, bueno, se puede ver como, Santiago se puede ver como una continuación de estas tres cartas, porque recuerden que Santiago nos dice que la fe sin obras no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, esta carta nos motiva a pedirle fe a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, para que nos motive a actuar. Y en las cartas de Juan es el amor, se manifiesta el amor, o sea que ya una vez que hay fe, una vez que estamos dispuestos a poner a trabajar esta fe en las obras, en estas cartas se nos llama a amar a nuestros hermanos. Entonces, también es sería una buena actividad tal vez comparar la carta de Santiago con las de Juan y ver los paralelos y tal vez analizar esa secuencia. Nuevamente, muchas gracias, María, por la presentación. Eh, Ángeles, María Ángeles va a llegar un poco tarde, está en el tráfico, pero Carolina también nos tiene la presentación. Entonces, si quieres continuar, Carolina, Carolina nos va a hablar sobre las cartas de Juan. Sí, claro que sí. Am, a mí me asignaron, el diácono me asignó hablar sobre las cartas de Juan, pero enfocadas al tema del amor. Entonces si el diácono me lo permite, voy a compartir una pequeña presentación de PowerPoint. Y si me dicen, por favor, si lo pueden ver. Sí, ¿verdad? Sí, sí la vemos, sí, sí Ok, podemos verlo. muy bien. Bueno, antes que nada, pues buenas tardes otra vez. Me tocó las cartas juaninas, enfocado especialmente en el tema del amor. Voy a compartir unos datos generales con ustedes y después voy a proceder a enfocarme en el tema del amor. Ahí está. Denme un segundo para quitar esto de aquí. Muy bien. Estas cartas tradicionalmente se atribuyen al apóstol San Juan, que es el mismo autor del Evangelio según San Juan y del Apocalipsis. Aunque las cartas no mencionan específicamente quién fue el autor por su nombre, la tradición nos dice que son atribuidas a Juan, el que es considerado uno de los 12 apóstoles. Es el mismo que estuvo al pie de la cruz junto con María. Es el mismo que corrió en la madrugada del día de resurrección
hacia la tumba con San Pedro. Se cree que fueron escritas en la segunda mitad del siglo I, probablemente en la ciudad de Éfeso. Las cartas de Juan abordan el tema como el amor, la verdad, la luz y la fe, advirtiendo a los creyentes sobre las falsas enseñanzas y exhortándolos a mantenerse firmes en la fe. También otro de los temas que me llamó la atención, y me imagino que ustedes lo estudiaron cuando hacían su resumen, es advirtiendo también de los falsos maestros, ¿verdad? Incluso hablan hasta de prácticamente de un anticristo, ¿verdad? El objetivo principal de Juan al escribir estas cartas es de fortalecer la fe de los creyentes y advertirles sobre las falsas doctrinas que se propagaban en la comunidad cristiana, incluso durante esa época. Una de las frases más populares, y creo yo que todos nosotros la hemos oído en más de alguna ocasión, ya sea leída en la Biblia o tal vez el tema de algún retiro espiritual, Dios es amor, y en aquella popular canción también que todos conocimos, creo yo que la hemos escuchado más de alguna vez, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, búscalo y verás, creo yo que ya saben de cuál estoy hablando. ¿Verdad? Está en la carta primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bueno, la primera carta de San Juan, es básicamente, se habla del tema del amor. En esta carta se menciona la palabra amor 18 veces y es el tema principal, específicamente de esta carta. Las cartas de San Juan enfatizan en el amor como principio fundamental de la fe cristiana, destacando que Dios es amor y que el amor de Dios y al prójimo es la prueba de nuestra relación con Él, presentando al amor como un mandamiento esencial para los creyentes. En la primera carta de Juan, queridos amigos, amémonos unos a los otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En este parte de la carta, Juan establece que Dios es amor y que todo aquel que ama ha nacido a Dios y tiene un conocimiento real de Él. El amor no es simplemente un sentimiento, sino una característica intrínseca de Dios. Esto pone en evidencia que el amor es el fundamento de la vida cristiana y es a través de él que los creyentes dan testimonio de su fe en Dios. También creo yo que más de alguno de nosotros ha oído la frase que dice, y por sus obras los conocerán. También eso está basado en la carta primera de Juan. También en otro versículo de la Biblia, del mismo capítulo 4, se nos dice, en esto se mostró el amor de Dios entre nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. En este versículo, Juan subraya que el amor de Dios hacia nosotros se muestra de manera suprema en el sacrificio de Jesús en la cruz. Este es el modelo supremo de amor, el cual los cristianos deben reflejar en sus vidas propias. Dios nos da el ejemplo. Dios nos ama primero. Dios nos demuestra su amor a través de enviarnos a su Hijo, a su único Hijo, a fallecer, a padecer por nosotros para darnos una nueva oportunidad. En la primera carta de Juan, una vez más, en el capítulo 3, versículo 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y va un poquito más allá, no solamente consiste en recibir el amor de Dios y amarle de regreso, sino que demostrar el amor por Dios a través del amor que nosotros sentimos por nuestros hermanos. Juan establece que el amor verdadero implica sacrificio. Claro, no es fácil amar al otro, no es fácil
amar a aquel que nos hace daño o quizás al que no nos simpatiza. Como Jesús dio su vida por la humanidad, los creyentes también deben estar dispuestos a sacrificarse por los demás. Este punto también se menciona en la carta número 3 de Juan. Vamos a continuar a la carta número 2. En la carta segunda de Juan, el apóstol repite el mensaje del amor, pero con un enfoque diferente, más dirigido a la obediencia a los mandamientos de Dios y al cuidado de la verdad. A través de él, capítulo 1, versículo del 5 al 6. Y ahora te ruego, señora, yo hice un poquito de investigación a qué se refería con señora en este capítulo y he leído que dice de que no se refiere a una mujer, sino que se refiere a la iglesia. Ahora te ruego, señora, no como si te escribiera un mandamiento nuevo, sino que el que hemos tenido desde siempre, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como habéis oído desde el principio, que andéis en él. Aquí San Juan afirma que el amor no es solo un sentimiento, sino también es una acción de obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento de amar a los demás. En la carta tercera de Juan, eh, el amor se presenta principalmente en el contexto de la hospitalidad y el apoyo a los hermanos en la fe. Va más allá como decíamos en la primera carta, de amor a Dios, de recibir el amor a Dios, de amarle a Él, de tenerle fe, de hacer lo que Él dice, sino que también expresar ese amor en el amor por el prójimo. En el capítulo 1, una vez más del 5 al 6 de la carta número 3, amado, fielmente actúas en todo lo que haces por los hermanos, aunque sean extranjeros, los cuales han dado testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Aquí se destaca el amor en acción mediante la ayuda a los hermanos en Cristo, especialmente aquellos que viajan por la predicación del Evangelio. Acordémonos que en esa época, pues, los extranjeros eran los que andaban de pueblo, eran considerados los que andaban de pueblo en pueblo, predicando y llevando la palabra de Dios, el Evangelio. El amor se muestra a través de actos concretos, de generosidad y apoyo, una vez más, a aquellos que andaban de pueblo en pueblo predicando. Por eso era importante recalcar en ese momento el hecho de, especialmente aquellos que viajan por la predicación al Evangelio. Y finalmente, para terminar, el tema del amor es central en las cartas de Juan. Es un amor que se deriva de Dios. Es un amor que muestra en la acción y que exige sacrificio. Para Juan, el amor no es opcional, sino que es fundamental para la vida cristiana. A través de este amor, los creyentes reflejan el amor incondicional a Dios y son llamados a vivir en una comunidad de amor, obedeciendo los mandamientos de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesucristo. La relación entre el amor y la verdad también es importante en las cartas de Juan. El amor verdadero no puede existir sin la verdad, y la verdad no puede ser abrazada sin el amor. Estos dos principios, amor y verdad, son inseparables en la vida cristiana, según el apóstol Juan. El amor ocupa un lugar fundamental. Se presenta como el mandamiento más importante y esencial para los cristianos, no solo como un sentimiento, sino como una práctica activa hacia Dios y hacia los demás. En este sentido, se subraya que el amor no es solo una emoción, un acto pasajero, un acto pasajero, sino una característica permanente y definitoria de los seguidores de Cristo. El amor en las cartas de Juan no solo es un tema central, sino también es una llamada a la acción, una invitación a vivir un amor verdadero, sacrificado y transformador, tanto hacia Dios como a los demás.
Muchas gracias. Y con esto concluyo mi presentación. Fue el diácono. Sí, yo pensé que era Parece- mi computadora. no, parece que sí, se le desconectó. De Muy buena antemano, presentación, Carolina. de Oh, antemano quiero muchas gracias. felicitarlas, Carolina, María, muy bonitos temas. Yo pienso que el diácono ya las va a dejar de planta. Muy bonito tema. Gracias. Quizás por eso se fue. Le gustó cómo presentó María. Las dos lo hicieron muy bien. No, pues la verdad es que son cartas muy lindas y muy fundamentales para nuestra fe cristiana, ¿verdad? Pienso yo que después del amor a Dios y el amor al prójimo, ahí es la base de toda de nuestra vida y debería ser el fundamento de ella. A pesar de que son tan breves, tienen bastante riqueza, mucha riqueza. Bastante contenido, sí, importante. Bienvenido, diácono. Ya volví, Hola, qué pena, me desconectó. He tenido problemas con mi internet. Y Carolina, ¿ya acabaste? Sí, Sí, me perdí como los dos últimos minutos. Muchas gracias por la presentación, muy interesante. Sobre todo el tema del amor. Hay algo que Carolina nos recalcó, La última lámina, Carolina. que es importante sobre que el amor, más que un sentimiento, es una acción y una decisión. Y esto es algo muy verdadero. Nosotros sobre todo, uno de los temas fundamentales, nosotros con mi esposa pertenecemos al encuentro matrimonial y en muchas parejas, cuando llegan a vivir esta experiencia o cuando están a punto de divorciarse, dicen que el amor se acabó, que no, que es que ya no sentimos amor, pero basándonos en esta carta, les podemos decir a ellos que el amor no, más que un sentimiento, es una decisión. Así es que vamos a seguir hablando sobre el tema del amor más adelante, pero muchas gracias, Carolina. También Ángeles ya llegó. Vamos a continuar con Ángeles. ¿Estás lista? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo no hice ningún PowerPoint porque como le dije tengo tableta y no tuvieron tiempo de decirme cómo. Voy a presentar las cartas juaninas y me tocó presentar la humanidad de Cristo. Hablemos un poco de quién escribió las cartas de Juan. Aunque el autor nunca se identifica como tal, se dice que fue escrita por el apóstol Juan, hijo de Zebedeo. En su género es una epístola. Esta epístola fue escrita probablemente en Éfeso. El autor aconseja a los cristianos cómo discernir a los verdaderos maestros por su ética, su proclamación de Jesús en la carne y por su amor. No hay una fecha exacta de cuándo se escribió el Evangelio de Juan, pero se cree que fue hacia el año 100 después de Cristo. Se cree que les escribió a los cristianos que se encontraban en la región de Éfeso. En ese tiempo, las diversas congregaciones enfrentaban la amenaza de una falsa doctrina por los falsos maestros. Algunos negaban la humanidad de Jesús y cuestionaban y negaban la realidad de la encarnación y su naturaleza, pues creían que el Señor no podía haber tomado un cuerpo humano real por causa del mal. Por lo tanto, la herejía se dividía en afirmar que Jesús parecía haber sido solamente humano. El mensaje de Juan nos da la vista de un mundo dividido entre caminar en la oscuridad y caminar en la luz de Dios. Esto lo vemos en Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo del 19 al 21. Andar en la luz y caminar con la verdad
nos garantiza la comunión de unos con otros. El amor de Dios se refiere a los que obedecen los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento amarás a unos y otros. Y esto lo vemos en el capítulo 2, versículo del 3 al 11. También nos invita a andar en la luz y a obrar en la verdad. Esto nos garantiza la comunión de unos con otros y con la plena confianza que la sangre de Jesús limpia el pecado. Este pasaje utiliza 2 o 3 veces la palabra hijitos. También nos habla que tenemos que luchar contra el maligno, el anticristo. Así es como el autor nos da su punto de vista. Nos presenta a los falsos maestros y sus seguidores, salidos de la propia humanidad. Anima a los lectores a fijar su esperanza en la venida de Jesús. Distingue a sus lectores que conocen la verdad de los anticristos que han dejado la comunidad. En conclusión de la primera carta, el autor nos hace la invitación a orar unos por otros, con la seguridad que Jesús nos escucha. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 14 al 17. Luego nos da una serie de advertencias finales en contra de la idolatría y lo podemos encontrar en Primero de Juan, capítulo 5, versículo 21. En la segunda carta de Juan, el autor es el apóstol Juan. Él se describe a sí mismo en segunda de Juan como el anciano, lo cual expresa su edad avanzada. En segunda de Juan se les recuerda la importancia de permanecer en la verdad, vivir con amor, advertir contra los falsos maestros que niegan la humanidad de Cristo. Esta carta escrita por el apóstol Juan, dirigida a la señora elegida y sus hijos, designa una iglesia y sus miembros, entre paréntesis, que podría interpretarse como una mujer cristiana y su familia, o una descripción figurativa de una iglesia local. Lo podemos encontrar en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 13. Puesto que esa señora es amada por los que conocemos la verdad, ya que el autor se describe a sí mismo como el anciano. El anciano a la señora elegida y sus hijos. Los temas principales: permanecer en la verdad. Juan enfatiza la importancia de adherirse a la doctrina correcta sobre Cristo, quien vino en carne. Vivir de amor. Se anima a los creyentes a amar a Dios y a los demás, obedeciendo sus mandamientos. En la tercera carta de Juan, saluda a un hombre llamado Galo o Gallo. El autor se identificó a sí mismo como el anciano y lo podemos encontrar en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Tradicionalmente se entiende que el apóstol Juan, Galo o Gallo, un fiel amigo de la iglesia, a quien Juan elogió por mostrar una devoción desinteresada a la causa de Cristo, al proporcionar alojamiento para los siervos viajantes de Dios, brinda hospitalidad, da alojamiento a estos misioneros cristianos. Juan le advierte a esta congregación que no deben imitar el mal, es decir, la ambición egoísta de Diófretes. Juan empleó el ejemplo negativo para ilustrar los peligros de seguir un camino diferente. Él nos dice: quien hace lo que es bueno pertenece a Dios, mientras los que hacen el mal no han experimentado una auténtica relación con Dios. Lo podemos ver en primera, igual en el capítulo 1, versículo 1. También Juan nos brinda otro ejemplo de la piedad de Demetrio, de quien todos hablan. La tercera carta de Juan nos enseña que debemos hacer lo mismo con quienes continúan la enseñanza de Jesús en nuestros días. Eso es todo lo que tengo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, gracias Ángeles también por tu presentación. La humanidad de Cristo. Este es un tema que desde los primeros tiempos del cristianismo se empezó a, como nos decía Ángeles, la herejía
bueno, todo tipo de herejías, porque como la doctrina no estaba bien establecida y en realidad tardó varios siglos para que la iglesia se consolidara. Había esa confusión si Dios, si Jesucristo era solo Dios, si Jesucristo tenía parte de humana. Y eso lo vamos a estudiar más adelante en estas cartas de Juan. Pero ya desde estas cartas podemos ver estas herejías y también el cisma, porque como podemos ver, el cisma, que quiere decir rompimiento, todo esto fue prácticamente el preámbulo de los concilios ecuménicos en los que pues en realidad se reunían todos los obispos. Eso ya como en el año 300 se empezaron a reunir los obispos para aclarar todos estos puntos pues importantes de nuestra fe. Pero podemos ver que pasaron como 300 años para que de verdad se diera unánimemente por todo la iglesia cristiana estos puntos importantes. Muy bien, nuevamente, muchas gracias también pues a las 3 presentaciones del día de hoy, a María de Los Ángeles, en la presentación de Santiago, que estuvo muy buena, y a Carolina. Vamos a continuar, voy a poner mi PowerPoint. También vamos a, bueno, algunos anuncios, importantes anuncios. Como se pueden dar cuenta, ya vamos llegando al final de nuestra clase. Nos quedan 2 clases más. La clase del 29, abril 29, y la clase de mayo 6. En abril 29, Sergio nos va a dar su presentación sobre los hebreos y Miguel sobre Judas. Ustedes ya leyeron la carta a los hebreos anteriormente, pero lo que vamos a hacer en el abril 29, vamos a estudiar un poco más a profundidad sobre los hebreos. Si gustan, pueden echarle de pronto una releída al resumen que hicieron esa semana o leer nuevamente los hebreos, pero lo que sí tienen que leer es la carta de Judas para el 29. Y en mayo 6 vamos a finalizar esta clase con el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que ese día también nos va a regalar una presentación, Martín. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Y bueno, todavía hay un ensayo pendiente, que es el ensayo número 3. Este ensayo es para el día 6 de mayo, es sobre el Apocalipsis. Van a escribir ustedes un ensayo, sobre el Apocalipsis. El tema es el que ustedes deseen. Una vez que lean el Apocalipsis, al ir leyendo van a escoger un tema o van a elegir algo que les haya llamado la atención y van a hacer su ensayo final. Yo sé que estamos prácticamente ya a la vuelta de la esquina de mayo 6, así es que mi sugerencia es que desde este momento comiencen a leer el Apocalipsis por poquitos a medida que van teniendo las otras lecturas y vayan escribiendo. No necesariamente tienen que enviarlo esa semana del 6 de mayo. Si ustedes terminan el ensayo, pero no sé si está abierto pero bueno, de todas formas lo pueden tener ahí listo en su computadora, que cuando se abra en el Schoology para poner el ensayo, pues ya lo tienen listo. Así es que esa es como una motivación para que comiencen a escribir desde ahora el ensayo número 3. Muy bien, vamos a continuar con las cartas de San Juan. Como escuchábamos en las presentaciones, estas cartas
tienen mucha relación con el Evangelio de Juan. Hay aspectos que son muy parecidos, tienen mucha semejanza. Entre ellos son el lenguaje y el estilo con el que se escriben estas cartas. Aunque, bueno, la afirmación más afirmativa. Son cartas que también son un poco duras en cuanto al lenguaje. Tiene un lenguaje un poco, pues, no quisiera decir ofensivo, pero sí es un poco fuerte en cuanto a cómo se refiere a estas personas que están pues tratando de dividir estas comunidades. La dureza de este lenguaje va orientada hacia estas personas. Bueno, estas comunidades aparentemente fueron fundadas por el apóstol Juan y dentro de estas comunidades comenzaron a salir ideas, sobre todo ideas fuertes que como la humanidad de Jesucristo, donde unos decían que era solo Dios, que era solo hombre. Entonces, estos aspectos doctrinales empezaron a influenciar negativamente estas cartas. Aunque la primera y la tercera tienen no mucha, va un poco de semejanza, pero la segunda carta de Juan es como ese puente que une estas cartas. Un tema importante que lo vimos en la presentación es el discurso sobre el amor. Estas cartas recalcan la importancia del amor entre las comunidades y también del amor que tienen que tener las personas hacia los más necesitados. Como les decía anteriormente cuando escuchábamos la presentación de Santiago, se puede decir que es como la continuación. Si uno va leyendo cada libro de la Biblia, cada una de sus cartas, de sus epístolas, como que va el conocimiento que ha adquirido uno a través de lo que ha leído, pues como que va dando sentido a esto. Y ya estas últimas cartas, pues definitivamente nos hablan de lo verdadero, que es el amor, que no, aunque Pablo también lo expresa en el himno al amor, en algunas de sus cartas, pero estas cartas se enfocan en ese aspecto fundamental, que si no hay amor entre los hermanos, que si no hay amor entre nosotros, entre las comunidades, pues en vez de estar haciendo el bien, se está haciendo el mal. Hasta el punto de decir que estas personas que están en contra de de las comunidades, de los hermanos, o que no siguen las reglas o no siguen el mismo pensamiento con el que se han estructurado estas comunidades, le llama el anticristo, como lo vamos a ver más adelante. La vinculación entre la primera carta y la tercera no aparece inmediato, pero como les decía, la segunda carta de Juan es como un puente que nos va a ayudar a entender la primera y la tercera. La primera carta el tema es un poco como global, no es muy específico, pero todas estas cartas, como les decía, van dirigidas a comunidades que fueron fundadas por Juan o por discípulos de Juan. En el libro de texto, en el capítulo o los capítulos que leyeron para el día de hoy, hay una tabla muy interesante que es bueno que si no la analizaron muy bien en esta semana que tuvieron que leer, que en el futuro la analicen, la similitud entre estas cartas de San Juan y el Evangelio de San Juan, los paralelos de la luz, la oscuridad,
la unidad del Padre y el Hijo. Bueno, ahí tienen una lista de los temas o paralelos que se pueden detectar tanto en el Evangelio de Juan como en estas cartas. También esta tabla es muy buena. Si alguno de ustedes de pronto se anima a dar una clase de Biblia en su iglesia, en su comunidad, eh, enfocada en los escritos de Juan, o sea, en el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, esta tabla les va a ayudar mucho porque estas similitudes las pueden tomar ustedes como temas y tomar unos 4 o 5 temas de esta tabla y buscar dónde está en el Evangelio de Juan, dónde están las cartas, hablar un poco de ellos y después hacer un paralelo. Es una buena, sería una buena clase de Biblia. Como escuchábamos también, el tema, uno de los temas más importantes es la humanidad de Cristo. Estas cartas definitivamente hacen énfasis en la realidad e importancia de la humanidad de Jesús. Y es que si nosotros analizamos cómo fue escrito el Nuevo Testamento, sabemos y aprendimos en esta clase que los primeros libros que se escribieron del Nuevo Testamento son las cartas de San Pablo en cuanto al tiempo, pero los evangelios como fueron formados, recuerden que el primer evangelio no fue como muy específico en algunas cosas. Ya después Lucas vio algunos aspectos que tal vez sobraban de un evangelio, se enfocó en algunos aspectos más importantes que no tocaron los otros evangelios, pero Juan, que por supuesto él había leído los 3 evangelios, hace énfasis en temas que tal vez quedaron no muy claros, que temas que tal vez quedaron a la luz. Entonces, en el Evangelio de Juan y en las cartas juaninas es donde el apóstol Juan aprovecha para pues hablar sobre estos puntos importantes. Y este punto importantísimo, la humanidad de Cristo, que como les decía en un principio, fue muy controversial en un principio porque unos decían no, es solo Dios, no es solo hombre, había una confusión y como les decía, esto se aclaró hasta 300 años después, cuando lo pusieron en el concilio, en uno de estos concilios, que sacaron el credo como resultado de todas estas dudas y todo, pues los grandes o los padres apostólicos que se reunieron en este primero o segundo concilio de Nicea dijeron, pues vamos a, ¿qué es lo que nosotros creemos? Entonces ahí está, pues creemos Jesucristo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. También el credo es un instrumento importantísimo para nosotros. Como esta clase en realidad pues fue es muy difícil tocar todos los puntos importantes pues de cada uno de los libros, pero un aspecto sí es el credo, que es algo que es como ¿cómo les dijera? Algo que nos va a ayudar a nosotros a definir qué es lo que creemos. Lo recitamos y lo repetimos cada domingo, pero en cuanto al estudio de las escrituras, sí es muy bueno tener el credo a la mano para estar leyendo y tal vez entendiendo qué es lo que creemos y qué es lo que no creemos. Y aquí, en estas cartas de Juan, el apóstol Juan ya quería pues enseñarle a la gente la verdadera naturaleza de nuestro Señor Jesucristo y esto pues por supuesto que trajo pues mucha controversia hasta el punto del cisma, o sea la división entre estas comunidades.
Otro tema importantísimo, el amor, que como les decía, el amor ya es prácticamente el resultado de todo lo que hemos practicado, porque en definitiva, lo definitivo para un cristiano es amar a su hermano. Lo repetimos en el perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a a los que nos ofenden, lo repetimos en el Padre Nuestro. Entonces, como que se va estos temas también. Un tema importantísimo que vio Juan, que no se tocó en ninguno de los otros evangelios, o que tal vez se tocó, pero de una manera global. Aquí hace énfasis en este tema tan importante. Les decía el conflicto y el cisma, ya que otro tema importante, ya que estas cartas parecen ser productos de la crisis de una iglesia, frecuentemente se les examina por lo que revelan acerca de la dinámica del conflicto. En el centro del problema podría haber una disputa doctrinal. Definitivamente, una de las disputas en cuanto a la doctrina fue la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí está claro en cada una de estas cartas. La primera carta de Juan, como nos decía, los destinatarios, una comunidad fundada por Juan que han sufrido un cisma. Cisma va a ser una palabra clave para los que van a tomar la siguiente clase, porque en la clase de historia, la historia de la iglesia, van a un tema un tema que van a estudiar es el cisma del año 1000, o sea, cuando se dividió la iglesia cristiana, cuando empezó a dividirse. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta esta palabra. Pero bueno, esos fueron los destinatarios. La forma de la carta son, en cuanto a la estructura, es muy sencilla. El prólogo, la primera parte, Dios es luz y debemos andar en luz. Se puede escribir como uno de los temas o el tema principal de esta primera parte. La segunda parte, caminemos como hijos de Dios, quien nos ha amado en Cristo, y la conclusión. Así es que para estudiar estas cartas estructuralmente, en realidad es muy sencillo porque la manera de escritura facilita su estudio. Bueno, esta es la carta como está discernida. La primera parte de la Dios es vida y debemos andar en luz. Bueno, estos son algunos de los temas, paralelismos recurrentes que se pueden ver en el Evangelio de Juan y en estas cartas. Caminar como hijos de Dios en el amor. Dios es amor. Bueno, nos repetían en las presentaciones que esta palabra cuántas veces se dijo y la importancia que le da el autor, y que, bueno, en el libro de texto que nosotros leímos dice que muchas personas piensan que Dios es amor está en todas las páginas o en muchas de las páginas de la Biblia, pero la realidad es que solamente está en las cartas de Juan, de Dios es amor. Otra cosa de esta carta. Bueno, el autor distingue a sus lectores que conocen la verdad de los anticristos que han dejado la comunidad. Al parecer, esta fue una comunidad muy compacta, que estaba muy unida, pero un grupo de personas se alejaron de esa comunidad. A este grupo de personas que dejaron la comunidad, San Juan, o el autor de esta primera carta, le llama los anticristos. Y él dice que son anticristos porque si en ellos hubiera el amor, hubiera prevalecido el amor,
no se hubiera alejado de esta gente. Entonces, el argumento de él es que en ellos no había amor y si en una persona no hay amor, pues en realidad no se puede denominar como católico. También propone dos evidencias para identificar a los falsos profetas, eh, los que no confiesan que Jesús vino en carne y los que no ponen la tradición. Bueno, aquí vuelve nuevamente el tema recurrente de la humanidad de Cristo, porque tal vez muchos en o estas personas que se alejaron de estas comunidades, ellos pues no veían a Jesucristo como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y además de que no aceptaban esta verdad, ponían en tela de juicio la educación de los apóstoles. Entonces, no estaban como muy de acuerdo con la tradición apostólica. A estas personas es que el autor les llama anticristos. Bueno, esta es... durante toda la carta, pues sigue explicando por qué ellos se alejaron de la comunidad y el autor trata de justificar o trata de explicar, aunque muy pobremente, porque en realidad en la carta, en esta carta no se puede en realidad entender bien la doctrina, la teología de la dualidad de nuestro Señor Jesucristo, de ser Dios y ser hombre, pero es el comienzo, como les digo, para entender este concepto que por muchas personas fue difícil de comprender y que tardó muchos años para que en realidad todos estuvieran verdaderamente conscientes de formar esta doctrina de la dualidad de Jesucristo verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Aquí dice, en el contexto de esta ruptura, o sea, la división que tuvo esta comunidad, el autor de la carta enlaza el tema del amor con el de la confesión de fe. Sin amar, no se puede conocer a Dios ni confesar a Jesús como hijo de Dios. Nuevamente, vuelve prácticamente a decirles que las personas que ni confiesan a Jesús como hijo de Dios y que no tienen amor, pues en realidad no son cristianos. ¿Y qué es lo contrario a cristiano? Pues el anticristianos o los anticristos. Volvemos a ver el dualismo en esta carta. Luz o tinieblas, verdad o falsedad, iglesia o mundo, vida o muerte, amor, odio, hijos de Dios, hijos del diablo. Y algo que especifica es que nunca van a estar unidas estas dos, o son de la luz, o somos de la luz, o son de las tinieblas, o la verdad o la falsedad, pero nunca va a haber un punto medio. Otro de los temas importantes y también temas interesantes tal vez para analizar, buscar este dualismo tanto en las cartas como en el Evangelio de Juan. La conclusión, esta conclusión la pudimos leer en el PDF, eso no está en el libro, sino en los documentos que tuvieron del sacerdote que les puse en Schoology. Al igual que el cuarto evangelista decidió explicar el propósito de su obra, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, este es el Evangelio. También el autor de la primera carta explica cuál es el motivo por la cual lo escribió. Y el motivo es para que conozcan que tienen la vida eterna los que creen en el nombre del Hijo de Dios. También es uno de los aspectos por qué se cree que el autor del Evangelio de Juan y el autor de la primera carta de San Juan es el mismo autor por el estilo que los dos pusieron en cuál es el propósito. El evangelista puso el propósito en el Evangelio de San Juan y aquí el autor de esta carta nos está diciendo que
uno de los motivos por el que se escribió esta carta es para que conozcan que las personas que creen que creen en el nombre del Hijo de Dios son los que van a tener la vida eterna. Si nos vamos de lleno a la carta, es una carta, si leemos el texto de la Biblia, muy motivadora, muy diciente, sobre todo en cuanto al amor. En Juan 1, capítulo 1, versículo 1, el mandamiento nuevo. ¿Alguien que nos quiera leer? Yo, diácono. Por favor. Sin embargo, el mandamiento que les doy es nuevo. Y esto es verdad tanto en él como en ustedes, porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar. Pero el que no ama a su hermano está en las tinieblas y camina en ellas, sin saber a dónde va, porque las tinieblas lo han enceguecido. Palabra Wow. de Dios. Gracias, muchas gracias. Una parte de la Biblia muy, muy bonita y sobre todo que tal vez a nosotros nos va a servir en este camino, en esta Semana Santa, para seguirnos preparando. Aquí nos recuerda que si tenemos rencor contra nuestros hermanos, no somos de la luz. Este puede ser un pasaje bíblico que nos tiene que motivar a nosotros a perdonar. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano, está todavía en tinieblas. Wow, qué palabras tan fuertes. A todos de una u otra manera, hemos recibido tal vez agravios, ofensas de una persona o de otra, pero la misión de nosotros como cristianos es perdonar. Tal vez muchos dirán, pero ¿cómo voy a perdonar yo a mi hermano si no me ha pedido perdón? Ahí no nos dice eso. Nosotros tenemos que perdonar a las personas que nos han hecho daño, así no nos pidan perdón. Si esperamos a que nos pidan perdón, probablemente nos vamos a quedar siempre en las tinieblas sin perdonar. Quise poner estos versículos de la primera carta de Juan para que pudiéramos ver la importancia que le da el autor en este libro al amor y cómo nos explica el amor, porque tal vez en algunos pasajes pues dice amar, amar, pero una concreta de amar es amando a nuestro hermano. Y a veces no solamente nos está llamando a amar al hermano que nos cae bien o al hermano que nos hace bien, sino también al hermano que a veces nos pone zancadilla, al hermano que a veces no nos cae bien. Entonces, ojalá para esta Semana Santa, que ha sido tiempo de conversión, si todavía hay alguien en sus corazones que todavía no puedan perdonar, lean con atención estas palabras, este mensaje, y también pónganle atención a lo que quiere decir el autor de esta carta en cuanto a lo que es ser cristiano. Bueno, eso, el mandamiento. ¿Cómo es que vamos nosotros a usar ese nuevo mandamiento? Ahora, Dios es amor. ¿Alguien que nos quiera leer estos versículos? Yo, diácono. Por favor. Tu micrófono, no te oímos, Alma. Perdón. Este es uno de los paralelos más importantes con el Perdón, arriba. No, léela donde dice Dios es amor.
Ok. Dice, queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Como muchos pasajes o como muchas enseñanzas de Jesucristo en la Biblia, aquí el autor de esta carta nos pone como ejemplo, porque si ustedes se dan cuenta, mucho de lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo a través de lo que hemos leído, a través de los evangelios, Él nos dio el ejemplo primero. Y aquí Dios nos está dando el ejemplo al haber entregado a su Hijo amado por el perdón de nuestros pecados. Ahora, si Él pudo, Dios hizo todo esto, todos estos sacrificios, Jesucristo haberse encarnado en un ser humano, haber sufrido, haber padecido, si a Jesucristo que lo escupieron, le pegaron en la cruz y Él nos perdonó y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben. Ahora nosotros, ¿por qué no vamos a perdonar? A veces que nos sacan la lengua, que nos hacen mala cara. Entonces, pensemos en todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo y Él con ese amor perdonó a todos los que lo ofendieron. Entonces, ¿qué mejor ejemplo para nosotros para también perdonar? Eh, lo que estaba leyendo Alma abajo es el comentario de la Biblia, que lo puse porque me pareció muy interesante y dije de pronto podemos hacer una actividad trabajando con el Evangelio de San Juan y la primera carta. Y bueno, Alma, sí, por favor, sigue leyendo el comentario. Quita tu micrófono, abre el micrófono. Sí, ahorita de acuerdo. Sí. Este es uno de los paralelos más importantes con el Evangelio de Juan, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no muera, sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Esta fraseología es típica de los escritos juánicos. El amor de Dios es un don que el creyente recibe, no por méritos propios, sino por una libre iniciativa de la gracia. Por lo tanto, el amor posee, ante todo, una dimensión vertical, ya que Dios manifiesta su amor mediante el envío al mundo de su Hijo único. Pero a esta dimensión del amor divino debe seguirle una dimensión horizontal, que se expresa en el mandato del amor mutuo en la comunidad y en la respuesta que el creyente debe dar de esta experiencia. Así, el amor donativo de Dios se convierte en el modelo que todo creyente debe realizar en su propia vida para entrar en comunión con Dios y con sus hermanos. Muchas gracias. Habíamos leído en la carta de Santiago, que tuvimos una presentación muy buena, sobre la fe. También en esa carta estudiando esa carta, nos pudimos dar cuenta que la fe es un regalo de Dios. No todos poseen la fe, no todas las personas tienen esa dicha de tener la fe. Y es por eso que nosotros debemos pedir para que Dios nos dé fe, para que Dios cada vez acreciente esa fe que hay en nosotros. Entonces, ese fue uno de los mensajes que pudimos tal vez recibir al leer esta carta de Santiago, que la fe es algo que no viene, que cuando nosotros nacemos no es algo que venga ahí como un estampo, como no sé, no, es algo que se va adquiriendo, pero se va adquiriendo porque Dios nos lo va dando y muchas veces nos va dando esa fe a medida que nosotros le vamos pidiendo esa fe. Ahora, el amor también es algo
que viene de Dios y que como viene de Dios, nosotros debemos pedir que cada vez nos dé más amor. Entonces, tal vez ese debe ser el comienzo para tal vez darle poner en práctica todo lo que estamos leyendo, que Dios, pedirle a Dios que nos dé el amor necesario para poder amar a nuestros hermanos. Tenemos una actividad, vamos a hacer una actividad donde vamos a trabajar con un pasaje del Evangelio de San Juan y un pasaje de la primera carta de San Juan, pero antes de esta actividad vamos a escuchar al invitado de hoy. Es un sacerdote español. Vamos a ver qué nos dice él. Primera carta de San Juan. ¿Para escuchar? Cartas al final de sus días, allá sobre el ¿Sí año escucha? 95-96 de nuestra era, y la escribió Sí, sí, pero Éfeso, suave, de pero sí se vuelta escucha. desde el exilio. Y es una carta muy citada por los primeros autores eclesiásticos, por los padres de la Iglesia, y que nos asombra cómo en un tiempo tan temprano, tempranísimo, vivía todavía uno de los apóstoles, Juan, se producen en la Iglesia una serie de problemas gordos, bueno, de herejes, de cismas, de separaciones, de mala doctrina. No nos tiene que asustar, y no nos asustamos ahora en este siglo. San Agustín en el siglo IV, V, tuvo que, cuando se convirtió, él había sido hereje, cuando se convirtió tuvo que luchar contra la gnosis maniquea, contra el cisma donatista y contra la herejía pelagiana. Estamos también en los primeros siglos. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar pues esas corrientes nefastas y que aparecen ya en la primera carta de San Juan. Habla pues de esos falsos profetas, esos hijos del diablo, con esos errores en la fe y las costumbres que San Juan escribe a las iglesias para evitar que caigamos, que caigamos nosotros en esos errores. Pero pensar que estamos justo en el primer siglo, cuando todavía vivía San Juan, el apóstol adolescente. La primera carta de San Juan, que ya digo tiene muchos días en la liturgia de la misa, tiene un prólogo primero, prólogo que nos recuerda un poco al prólogo importantísimo del cuarto evangelio, del Evangelio de San Juan. Es un prólogo de una profundidad maravillosa. Y luego tiene 2 o 3 partes muy bien diferenciadas. No la firma San Juan, pero el estilo y además la atribución de los autores de los primeros siglos es clarísima, que es una carta de San Juan. Lo primero que hace es atacar a esos falsos profetas que niegan que Jesús sea el Mesías, niegan que sea el Hijo de Dios, dicen que ellos no cometen pecado, pero al mismo tiempo no amaban a los demás cristianos. Si se produce, hay unos fenómenos rarísimos en la primera hora. Hay 4 puntos muy importantes que marca San Juan en esta, podemos decir, 4 grandes capítulos en esta primera carta. Vuelvo a recordar, San Juan escribe 3 cartas. En esta primera carta, lo primero que marca es esa comunión con Dios, ese permanecer en Dios y Dios permanece en nosotros. Un tema muy importante, muy cercano y que aparece con una cierta novedad en el Nuevo Testamento. Luego, San Juan insiste mucho en esa fe en Cristo como persona, Cristo como Redentor, como Mesías, porque precisamente esos herejes lo niegan y le dan un aspecto, digamos, como muy, muy contrario a esa divinidad de Cristo. Tema central, tanto del cuarto evangelio como esta primera carta, es el tema del amor, de la caridad. Es un tema que tanto en el Evangelio de San Juan como en esta primera carta aparece muchísimo, ¿no? Aparece mucho el amor y el amar, 2 aspectos que son fundamentales en la vida cristiana
y que San Juan marca con una precisión estupenda, ¿no? Y por último, podríamos decir un tema que a nosotros nos resulta muy corriente, pero que entonces tiene una gran novedad, que es lo que se llama la filiación divina. Es decir, que somos verdaderamente hijos de Dios, con aquella frase que voy a citar, que nos resulta muy conocida y es muy importante para nosotros. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamamos hijos de Dios y lo somos. Es una carta fabulosa, estupenda, muy profunda y que nos enriquece muchísimo en este final de año y comienzo del año 2021. Como pueden ver, el video lo hizo en el 2021, pero algo importante que resalta este sacerdote, que tal vez no se puede leer muy claro o no lo vemos muy claro en las lecturas que hicimos, los 4 puntos principales, los 4 temas principales de esta primera carta. Permanecer en Dios, que si permanecemos en Dios, Dios permanece en nosotros. Si nosotros vivimos cerca de Dios, pues por supuesto Dios va a estar cerca de nosotros, pero permanecer en Dios hay que amar a nuestros hermanos. Nosotros no somos células independientes que podemos tal vez encerrarnos en un cuarto y hacer solamente oración, y nosotros necesitamos de las otras personas. Estas personas son las que nos van a hacer permanecer en Dios. El trato que nosotros les demos a estas personas, cómo nos llevemos con los demás. La fe en Cristo, la divinidad. Otro tema muy importante. Sobre todo la fe. Entender que la fe no es algo que tal vez diga uno, tengo fe y tengo fe. No, la fe es, va creciendo, va disminuyendo. Es algo que es un don tan maravilloso de Dios que al igual que Dios y que muchas de las cosas es infinita. La fe es infinita. Y nuestra falta de fe muchas veces nos impide acercarnos a Dios. Y parte de la oración diaria de cada uno de nosotros, pues es que nos dé fe, que nos dé fe. Eh, Afortunadamente nosotros, y gloria al Señor y gracias a Dios, nacimos en familias católicas. Si hay alguno de ustedes que es convertido al catolicismo, pues también hay que darle gracias a Dios. Pero ese gran regalo de haber nacido en una familia católica nos lleva a tener fe en Cristo. Entonces, pues esa es otra parte fundamental que expone el autor en esta primera carta. El amor, sí, es un tema que lo leímos, y la filiación divina. Este es otro aspecto fundamental en esta carta, que somos hijos de Dios, que nosotros somos parte de la familia de Dios. Si es que son temas que me pareció interesante este video, precisamente por estos 4 temas, que les puede ayudar a ustedes a entender un poco más claramente el mensaje o lo que nos quiere decir San Juan en la primera carta de San Juan. Leímos de la primera carta de San Juan, San Juan 1, versículo 4, del 7 al capítulo 4, versículos del 7 al 9, Dios es amor. En el Evangelio de San Juan, parecido, pero por lo menos nos expresa algo. Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 14 al 17, también nos dice que Dios es amor, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Bueno, aquí está la pregunta. La teología joánica nos dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que los humanos se salven. Y lo que vamos a hacer es comparar la primera carta de Juan,
capítulo 4, el Evangelio de Juan. ¿Cómo esto nos habla del amor o cómo pueden, qué relación ven ustedes entre esto? Algo que es muy importante. Recuerden que hay teología paulina, teología lucana, teología joánica o juanina en muchos lugares. Esto se refiere a estos puntos importantes, estos puntos sobresalientes que nos quiere dar cada uno de estos autores. Y la teología, lo que busca esta teología es profundizar en estos temas. Entonces, al nosotros estar trabajando con esta reflexión teológica, pues vamos a estar trabajando con la teología joánica o la teología de San Juan. Es importante porque yo veo que a veces como que nos asustamos cuando, oh no, eso de teología no. Teología es hablar de Dios, teología es el conocimiento de Dios, pero cuando vemos, como en este caso, la teología joánica es eh, profundizar un poco en estos temas de San Juan, como el tema del amor. Eso es lo que ustedes van a estar haciendo. Nos vamos a reunir en 4 grupos. No sé si en sus grupos de pronto quieran un compañero que lea la primera de Juan, estos versículos, el otro que lea el versículo o el Evangelio de Juan y que todos hablen, que todos den su punto de vista. Es una buena oportunidad para que también de pronto puedan hablar, dialogar de lo que pudieron ver sobre el amor. ¿Ya tomaron la foto? Muy bien, si ya tomaron la foto, voy a parar aquí el... Muy bien, parece que ya todos llegamos. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las pasadas ocasiones. Cada grupo, una persona de cada grupo, nos comparte brevemente sobre qué dialogaron. El grupo número 1. Jaime, nosotros somos el 1. Ok. ¿Quién nos va a hablar del número 1? Jaime. Ya casi terminé, nada más que estaba en el micrófono cerrado. Sí, en el Evangelio de Juan, bueno, los dos nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Que Dios es amor. En el Evangelio de Juan nos habla de la fe, o sea que necesitamos creer para poder ser salvos, para poder tener la vida eterna. En la primera de Juan, ¿verdad? También nos habla de que Dios es amor, pero nos invita a la acción, nos invita a amar, o sea, necesitamos amar al prójimo. Entonces, en el Evangelio de Juan, nos habla de que Jesucristo va a ser elevado y va a morir en la cruz. Entonces, lo relacioné con lo que estaba diciendo el diácono, en la forma de que cuando nosotros amamos, tenemos que perdonar.
y perdonar muchas veces lo relaciono con la muerte, porque necesito morir al yo para poder tener esa gracia de poder perdonar. Entonces, eso fue lo que estuvimos hablando. Muchas gracias. Grupo número 2. Diácono, no sé quién es el grupo número 2, pero a ver. Nosotros Ok. éramos el grupo número 2. A ver, ¿a quién le gusta compartir, muchachos? Bueno, nosotros. Ajá. Pues le quedamos que Ivonne. A ver, espérame, mamá. Espérame. Aquí tengo a mi niña ahorita chiquita, ¿no me quiere ayudar, porfa? Bueno, le ayudo porque pues también habían dicho que yo da para qué. Pero bueno, lo que estuvimos mirando también algo de similitud, que fue algo que leyó Ivonne en el del Evangelio de Juan, donde dice para que todos los que crean en él tengan vida eterna, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Y miramos en la primera carta de Juan, donde dice, así Dios manifestó su amor enviando a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de él. Fue algo que le llamamos similitud en la primera carta de Juan y en el Evangelio. Y también pues a lo que decía Jaime también, yo agarro un poco de lo que nos dijo el diácono también, ¿verdad? Porque donde nos explicaba el diácono, pues que a veces hay alguien que nos mete el pie por ahí, que es piedra de tropiezo y pues qué difícil se nos hace, ¿no? Qué difícil se nos hace a veces perdonar. Y pues aquí clarito, tanto en la primera carta de Juan como en el Evangelio, pues ahí nos dice. También lo que yo les decía a ellas yo miro lo en el Evangelio de Juan, donde Moisés levanta la serpiente. También coincido un poco con Jaime de que pues es Cristo, ¿no? Que iba a estar en la cruz para redimir nuestros pecados y pues más que nada para enseñarnos a amar, porque tanto, así como Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo, así nosotros también tenemos que amar al prójimo, y pues son unas grandes enseñanzas en estas cartas y en el Evangelio muy hermosas, y no sé si alguien quiera compartir, Ivonne, o ya le cedemos a otro grupo. Muchas gracias al grupo número 2. Continuamos con el grupo número 3. A ver, diácono, no sé nuevamente, pero yo voy a hablar por mi grupo, no nos pusimos de acuerdo, pero bueno, yo me voy a atrever. Todos compartimos un poquito de todo, coincidimos con el grupo anterior, un compañero vio comparó, ¿verdad? Que en la primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, con la carta del capítulo 3 de Juan, versículo 17, ¿verdad? Que ahí coincide mucho lo que dice una y la otra, porque Dios nos envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. Alguien más compartió acerca de como un poquito de reflexión de lo difícil que a veces es perdonar, o sea, amar al otro cuando ¿verdad? La otra persona a lo mejor, pues cuesta trabajo porque hay que perdonar tal vez algún daño, alguna causa, y cuesta trabajo, aunque somos conscientes de esto y lo difícil que es, pero yo creo que Dios sabe también que no es fácil esta parte, y yo también me atreví a compartir que el amor de Dios, que lo más importante de nosotros como cristianos en nuestra vida terrenal es esto, es el amar, o sea, dejarnos amar por Dios, porque también a veces en nuestro caminar no permitimos el amor de Dios, o sea, muchas veces podemos ir a la confesión y Dios nos perdona porque nos ama, o sea, en esos actos
que nosotros hacemos, todavía nos cuesta entender ese amor. Y igual que una compañera compartió, yo también al principio cuando yo empiezo en ese caminar, las personas a veces me decían, Dios es amor, Dios te ama. Y yo decía, es un concepto que parece ser fácil de comprender, pero yo decía, pero ¿cómo sé que me ama? O sea, ¿cómo sé que me ama? Y cuesta mucho trabajo, pero más sin embargo, Dios sigue insistiendo en enseñarnos ese amor. Y me queda claro que es en el perseverar en la vida y es derretirte ante Él y dejar que Él te toque, dejar que Él pueda hacerte sentir su amor, porque creo que ese es la final, lo que Dios más quiere. Lo que más quiere Dios es que nosotros sintamos su amor, pero pareciera que también es lo más difícil para nosotros como personas. Pero en conclusión, para dejar a alguien más hablar de algún otro grupo, es que si nosotros solamente nos enfocáramos en el amor que Dios nos tiene y, y que para poder perdonar a alguien o poder caminar en el amor de Dios, primero necesitamos nosotros amarnos a nosotros mismos. Y Dios nos enseña a hacerlo también. Entonces es Dios que nos ama, que nos enseña a amarnos. Cuando nosotros entendemos y sabemos cómo amarnos, entonces podemos salir al mundo y empezar a amar a las demás personas. Y entonces derramar ese amor que Dios tiene. Porque Dios ocupa que nosotros seamos ese vínculo de amor para los demás. Eso es todo lo que puedo compartir. Muchas gracias. Y el siguiente grupo, el grupo que falta. Pues en nuestro grupo no nos pusimos de acuerdo, pero básicamente estábamos compartiendo acerca de la parte teológica de los dos, de las dos lecturas. Y pues básicamente es el acto de amor que hizo Dios nuestro Señor al elegir a Cristo Jesús para morir por nuestros pecados. La teología en sí es una disciplina el que estudia la naturaleza de Dios y todos sus atributos, sus conocimientos y todo lo que como seres humanos nos sentimos identificados. No hubo mucho tiempo para reflexión porque había un poquito de situaciones ahí, pero lo más importante que en un momento dado compartimos el señor Arturo fue el hecho de que este tema cayó exactamente en Semana Santa. Es la semana mayor, la semana más grande en donde el amor de Dios se ve reflejado y donde Jesucristo, Él en su parte humana pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo no acepto ser el Cordero de Dios, no quiero ser crucificado. Él hubiera podido ir, pero Él fue una decisión voluntaria y en el momento que expiró, cuando Él dijo, todo está consumado, es que en ese momento tomó su parte humana, tuvo ese dolor, tuvo esa agonía y con ella limpió todos nuestros pecados y nos dio la apertura para tener vida eterna. Y es algo que yo escribí, ¿verdad? En mi resumen. El mensaje de Dios es amor, es un mensaje que ha dado vuelta al mundo para traer consigo compasión, fe y unidad. Y es muy interesante percibir que una frase de 2 palabras que aparecen únicamente 2 veces en la Biblia haya causado y sigue causando tanto impacto en todo el mundo. Por mi parte es todo y pues muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por sus opiniones, sus reflexiones. Me he dado cuenta que sí, a medida que va transcurriendo la clase, como que tengo que darles más tiempo para que hablen, porque sí veo ya el grado de madurez, si así pudiera decir,
de la lectura. También lo he leído en los resúmenes, lo he leído en los ensayos y pues yo los felicito porque sí me puedo dar cuenta el avance de muchos desde el principio hasta esta clase. Para las próximas 2 clases voy a tratar de dejarlos hablar más para que se puedan expresar. La carta de Judas es bueno, Hebreos también es una carta que si se dan ustedes cuenta, la escuchamos mucho en las misas, sobre todo en la misa durante la semana, la carta de Judas y el Apocalipsis. Así es que para las próximas clases también sería bueno que tuvieran a la mano de pronto los resúmenes, así como María Teresa nos leyó algo de su resumen que escribieron, para que también pudieran compartir de lo que han escrito y se les puede facilitar más para que se puedan enfocar un poco mejor en las reflexiones. Son las 8:48, esos matemáticos más 15. 9:03. 9:03. A las 9:03 de la noche nos vemos. Que descansen. Nos vemos en 15 minutos. Diácono, habla, Sí, soy el señor Rubén. sí, Lo que pasa es que ahorita nos llegó unas personas aquí de visita y vienen de fuera. ¿Podemos abandonar la clase a esta hora? ¿No hay sí, ningún claro. problema? No hay problema. Puedes ver el video, la Ok, última media hora del video muy bien. y nos vemos en la próxima clase. Que esté muy bien. Sí, discúlpenos por esta situación, pero sí que fue sorpresa. No, no se preocupen, está bien. Ok, gracias. Ok, hasta luego. Buenas noches. Bye. Vamos a continuar con la segunda y tercera carta de Juan. Bueno, lo importante de esta carta, esta segunda carta de Juan, también es una carta destinada a una comunidad probablemente fundada por San Juan. Y estas personas estaban amenazados por la llegada de misioneros cismáticos. Como les decía anteriormente, la palabra cisma de división, que llegaron a dividir estas divisiones, pero también esta segunda carta podemos ver el tema, uno de los temas fundamentales, el amor mutuo. La tercera carta también, bueno, esta, a diferencia de las otras, el destinatario es un cristiano discípulo de San Juan, Gallo, amigo del presbítero, o sea, del autor. También hay una recomendación. Bueno, el resumen de estas cartas las vamos a ver en el video, porque también quiero darles tiempo a ustedes para que puedan comparar las 3 cartas. Después del video nos vamos a reunir en grupos, los voy a mandar en los grupos
para que vean ustedes, bueno, ¿cuál es la pregunta? La similitud y la diferencia. Así es que mientras ustedes van viendo el video, pueden de pronto ir tomando nota de lo que se asemejan a la primera carta y la diferencia. Así es que vamos a ver el video. De primera, segunda y tercera de Juan. ¿Sí pueden escuchar? Primera de Juan es en realidad una carta anónima, pero segunda y tercera de Juan fueron escritas por alguien llamado el anciano. Ahora, el lenguaje y el estilo de estas tres obras son idénticos entre ellos y al Evangelio de Juan. Así que la mayoría de las personas piensan que todas vinieron del discípulo al que Jesús amaba. Ese podría ser Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los 12 apóstoles. O podría ser otro Juan que estaba entre los primeros discípulos de Jesús, conocido como Juan el Anciano. Sea el Juan que fuera, él estaba ahora en su vejez y supervisando una red de comunidades de iglesias en casas que probablemente estaban alrededor de la antigua ciudad de Éfeso. Ahora, por las pistas dentro del Evangelio y de estas cartas, parece que estas comunidades estaban formadas en su mayoría por judíos seguidores de Jesús, quienes habían recientemente pasado una crisis que motivó a Juan a escribir estas cartas. Él menciona que un grupo de personas se han separado de estas iglesias. Estos ya no reconocen a Jesús como el Mesías de Israel o como el Hijo de Dios, y están levantando hostilidad entre aquellos que permanecieron fieles en las iglesias. De hecho, segunda y tercera de Juan abordan claramente este conflicto. Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en una casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús. Juan las llama engañadoras y probablemente vendrían buscando validación o apoyo, y la comunidad de esta iglesia no debe ofrecérselos. Tercera de Juan está escrita a un miembro de una de esas iglesias en casas, un hombre llamado Gallo, y el anciano le pide que reciba a misioneros legítimos que llegarán pronto. Él tiene que decirle que lo haga, porque el líder de esta comunidad de iglesia, Diótrefes, está actuando como un idiota y está rechazando a cualquiera que esté asociado con Juan el anciano. Y así, estas cartas nos dan un panorama de la tensión y el conflicto a los que Juan se enfrentaba en estas iglesias. Y Primera de Juan fue escrita como una respuesta a todo esto, una especie de control de daños. El anciano asegura que Dios está todavía con aquellos que aún creen en Jesús el Mesías, mientras ellos permanezcan en la verdad. Así que todo esto nos ayuda a entender lo especial de Primera de Juan, que en realidad no es una carta propiamente dicha. Se lee más como un sermón poético enviado a estas iglesias. Juan dice que él no está comunicando información nueva. De hecho, casi todas las ideas y palabras clave en Primera de Juan surgen de las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de Juan. Así que el objetivo de Juan es recordar y persuadir a estos cristianos para que permanezcan firmes en lo que ya dicen creer. Las cualidades poéticas del sermón de Juan son realmente geniales. Él no desarrolla sus ideas de manera lineal o lógica. Más bien, él usa una técnica de retórica antigua muy conocida llamada amplificación. De manera que Juan tiene solo unas pocas ideas centrales que quiere comunicar acerca de la vida, la verdad y el amor. Él va a darle vueltas a estas ideas de manera repetida, ofreciendo un énfasis o ángulo ligeramente diferente. Él usa mucho la hipérbole y los contrastes marcados con imágenes simples de luz y oscuridad, amor y odio, bien y mal. Pero no te dejes engañar por la simplicidad de Primera de Juan. Esta obra es muy profunda. Primera de Juan tiene una clara introducción y una clara conclusión, y los ciclos del sermón en medio de ambas no siguen ningún diseño literario rígido. Pero parece haber dos secciones grandes. Cada una está marcada por la frase "Este es el mensaje". Y luego, cada una es seguida por una repetición de imágenes. Primero, acerca de cómo Dios es luz, y luego de cómo Dios es amor. Y todas las ideas en estas dos partes fluyen y regresan de nuevo a estas dos ideas centrales. La introducción es muy similar al prólogo del Evangelio de Juan. Tiene ecos de Génesis 1 y Proverbios 8. Juan habla de la palabra de vida que estaba con Dios en el principio. Para Juan, la palabra Dios se refiere a tanto el Padre como el Hijo, quienes trajeron vida al mundo.
Así que aquellos que vieron y escucharon y tocaron al Hijo son llamados nosotros. Juan se está refiriendo a él mismo y a los apóstoles, quienes fueron testigos oculares de Jesús. Así que ahora nosotros tenemos un mensaje para ustedes, la siguiente generación de seguidores de Jesús. Así que cuando los apóstoles comparten la palabra de vida con otros, estos otros también son traídos a la comunión con el Padre y el Hijo a través de los apóstoles. La palabra comunión aquí es koinonía en griego, que significa participación o compartir. Cuando las personas escuchan el mensaje sobre Jesús a través de los apóstoles, ese mensaje los lleva a una relación real con Jesús mismo y a una participación real en la vida y el amor de Dios mismo. Y así, este fluye directamente hacia la primera sección principal. Este es el mensaje: Dios es luz. Este es el mensaje de los apóstoles, que el Dios revelado en Jesús es luz. Así que, si las personas quieren participar en la vida misma de Dios a través de Jesús, deben seguir caminando en la luz, y esta es una imagen realmente genial. Pero, ¿qué significa? Para Juan, significa guardar los mandamientos de Jesús. Y eso es difícil. Así que cuando fallas, la muerte expiatoria de Jesús cubrirá tus pecados, y entonces eres llamado una vez más a levantarte y a obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿cuál de sus enseñanzas? Juan les recuerda a las iglesias el viejo pero también nuevo mandamiento que se les dio a los discípulos en la última cena: que se amen los unos a los otros como Él los amó. Hacer esto es caminar en la luz. Entonces, si la luz de Dios está brillando ahora a través de Jesús, entonces quiere decir que la oscuridad del mundo está pasando, lo cual también significa que los hijos de Dios en este momento tienen victoria sobre el pecado, la maldad y la muerte que reina en el mundo. Así que eso lleva a Juan a retar a las iglesias: no amen al mundo, porque este también pasará. Él específicamente se está refiriendo aquí al orgullo y la corrupción sexual. Estos problemas probablemente estaban conectados con el conflicto que estaba sucediendo en las iglesias. De manera que esto lleva a Juan a advertir a las iglesias acerca de estas personas que han abandonado las comunidades y quienes niegan a Jesús como el Mesías. Juan les llama los antimesías y engañadores, pero está confiado en que aquellos que conocen la verdad acerca de Jesús son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Y ellos son amados por el Padre y muestran que son parte de la familia de Dios cuando hacen justicia y cuando se aman los unos a los otros, a diferencia de los engañadores que están generando enojo, conflicto y división. Esta es la transición a la segunda sección principal del sermón. Este es el mensaje de los apóstoles, dice Juan, que Dios es amor. Por lo tanto, los hijos de Dios deben amarse unos a otros y evitar el odio. No sean como Caín de Génesis 4, dice Juan. Su odio le llevó a asesinar a su hermano. Pero para los cristianos, el amor se define como la entrega de tu vida como sacrificio por el bienestar de otros. Eso es lo que hizo Jesús, y cuando los hijos de Dios confían en ese amor a favor de ellos, son cambiados. Entonces Juan advierte una vez más acerca de los engañadores. En esta ocasión los llama falsos profetas. Cuando ellos niegan que Jesús es el Mesías, aparentan que están hablando por parte de Dios. Pero Juan les dice que prueben los espíritus. Si alguien dice hablar por parte de Dios, pero no se enfoca en Jesús como el Hijo de Dios crucificado, estos no están hablando de parte de Dios, dice Juan. Los verdaderos hijos de Dios centrarán toda su vida en el Jesús crucificado y resucitado, porque es ahí donde el corazón de Dios se revela verdaderamente. Vemos que Dios es completamente un ser de amor sacrificial, y ese amor es lo que mueve a los seguidores de Jesús a amar a otros de la misma manera. Y cuando las personas conocen a este Dios de amor, eso les quita el temor y la angustia para siempre. Esto es parte de lo que Juan quiere decir cuando habla de tener victoria sobre el mundo. Cuando te das cuenta de que Dios te ama tanto, que está loco por ti, a pesar de tus fallas y fracasos más profundos, ese amor se convierte en algo que ancla tu vida completa. Este amor es resultado de confiar en el Jesús crucificado. Llega por medio de confiar en el testimonio de Dios sobre Jesús, dado por el Espíritu. Y es lo mismo que confiar en el mensaje de los apóstoles acerca de Jesús. Y cuando el amor de Dios te atrapa, abre la vida eterna.
Una vida llena de la presencia, la vida y el amor de Dios mismo, la cual empieza ahora y continúa por la eternidad. Así que esto lleva a Juan a la culminante conclusión de su sermón. Él dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, si tu cabeza está dando vueltas después de escuchar esta oración y te estás preguntando, espera, ¿quién es aquel que es el verdadero? ¿Quién es el que da la vida verdadera? ¿Es Jesús o es Dios? Y la respuesta de Juan es, por supuesto que sí. Juan no conoce ningún Dios aparte de Jesús, y cuando él y los otros apóstoles encontraron a Jesús, descubrieron que el Dios que nos ama tanto ha elegido no existir sin nosotros, a pesar de nuestros fracasos. Y este Dios es tan sorprendente y tan inesperado que las palabras finales de Juan son que nos mantengamos alejados de los ídolos. Esto es, que resistamos la tentación de rehacer este sorprendente Dios a nuestra imagen. Conocer a Jesús es conocer al Dios del amor creador y centrado en el otro. Este, dice Juan, es el único Dios verdadero. Y de eso se tratan las cartas de Juan. Muy bien, esta es prácticamente un pequeño resumen de estas tres cartas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como para la próxima clase van a tener que leer la carta de Judas, que es una carta relativamente corta, pequeña. Entonces tal vez no vayan a tener mucha información para escribir su resumen. Les voy a dar la opción para la próxima carta que para el próximo resumen, que escriban el resumen de la carta de Judas, y si les hace falta palabras para completar las 500 palabras del resumen, pueden hacer una comparación de las tres cartas de Juan. Así es que esto es alternativo para los que lo quieran hacer para la próxima clase. Les recuerdo que la próxima clase es el 29 de abril y la última es el 6 de mayo. Solamente les queda por leer la carta de Judas y el Apocalipsis. Así es, muchachos, que yo los animo a que comiencen a leer Judas y al mismo tiempo también comiencen a leer Apocalipsis, escriban su ensayo final, lo tengan ahí listo y prácticamente se acabó la clase. Bueno, vamos a pedirle el favor a Carolina o a Ángeles que nos regale la oración final, pero antes de la oración final, bueno, si tienen alguna pregunta, se pueden quedar conmigo después de la oración final. Si no hay preguntas o si surge alguna otra pregunta durante la semana o la próxima semana, recuerden que me pueden enviar un correo electrónico. ¿Quién nos quiere regalar la oración final? ¿Carolina o Ángeles? Carolina, ok, muy bien, por favor. Bueno, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, el día de hoy te damos gracias una vez más por todas las bendiciones que día a día de ti recibimos. Te damos gracias por el amor inmenso, misericordioso que día con día nos demuestras a través de tu palabra, a través de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas, de la presencia del prójimo en nuestras vidas, de la oportunidad que nos das de cada día servirte a ti y a nuestro prójimo. Te pedimos que nunca nos abandones, que nos regales la fe, el don de la fe, como decía el diácono el día de hoy, que la fe es un don que tú nos das. Te pedimos que nos incrementes esa gran virtud que es la fe. Te pedimos que nunca nos abandones, que nos acompañes siempre, a nosotros y a nuestros familiares. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo,
Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Que disfruten de la Semana Santa. Les deseo lo mejor en esta semana especial para todos y cada uno de nosotros. Que esta semana no solamente seamos espectadores de los diferentes eventos, sino que seamos partícipes, que acompañemos a nuestro Señor Jesucristo en la pasión, muerte y resurrección. Así es que les deseo una feliz noche. Nos vemos el 29. Que estén muy bien. Buenas Dios los noches. bendiga a todos. Hasta luego. Buenas Bien. noches. Buenas Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Pregunta. Diácono. Buenas Hasta luego, noches. bendiciones. Diácono, yo le tengo una pregunta. Sí, Martín, ¿qué pregunta tienes? No sé si nos la dijeron cuando empezamos las clases. Las calificaciones finales